Bueno, bienvenidos a todos. Hoy vamos a tener una live súper especial con la profesora Eva Rodríguez, que va a hablar con nosotros acerca del tema Paz no es silencio, aprender a dialogar. Estamos haciendo estas series de lives. Hoy vamos a tener el gusto de hablar con la profesora Eva. Pero antes de empezarmos, déjame contar a todos un poco acerca del currículo y de la experiencia de la profesora Eva antes de empezar a hablar acerca del tema. Bueno, Eva Rodríguez es abogada, formadora y facilitadora de diálogo, con más de 30 años de experiencia en la enseñanza de la filosofía práctica y más de 2 décadas trabajando en derechos humanos, mediación y construcción de paz en América Latina y otros contextos internacionales. La profesora Eva ha acompañado procesos de diálogo entre gobiernos, comunidades vulnerables, jueces y líderes sociales. Y desde Nueva Acrópolis ha promovido el diálogo como una práctica cotidiana de conciencia y responsabilidad. Su experiencia le ha mostrado que muchas veces callamos para evitar conflictos, pero este silencio no siempre trae paz. Por eso hoy conversaremos con ella sobre una idea sencilla pero profunda. La paz no es silencio, la paz se construye cuando aprendemos a dialogar. Profesora Eva, vamos a empezar tal vez con una pregunta. Dinos, ¿por qué estudiar acerca del tema de la paz que ha provocado tanto interés? Porque ha sido un trabajo de toda tu vida, ¿no? Cuéntanos un poco su historia y tu diálogo con la paz. Bueno, esa es una buena pregunta. Yo estaba comenzando mi carrera de Derecho en El Salvador Tema de la y paz. terminé mi carrera justamente cuando se estaban firmando los acuerdos de paz en mi país después de una guerra de verdad de más de 12 años y que había traído mucha destrucción, mucha muerte, mucha tristeza al país. Y coincidió el inicio de mi carrera con estos temas de construcción de paz, pero también coincidió con mi entrada a Nueva Acrópolis, porque yo comencé en Nueva Acrópolis a los 20 años y, y recuerdo con mucho cariño esos primeros días en los que también se me expuso a la filosofía de forma muy práctica, de Oriente y de Occidente. El tema de la paz y de la guerra, el tema de la paz y el conflicto, se volvieron un eje central de mi interés, tanto profesional como filosófico. En Nueva Acrópolis, uno de los primeros temas que estudiamos es el Bhagavad Gita y nos muestra que en realidad no están tan opuestos, y de eso vamos a hablar, no están tan opuestos el conflicto con la paz. Pero mi interés surgió ahí porque en mi vida profesional de muy jovencita coincidió con un proceso en mi país y también mi curiosidad filosófica, que fue muy bien alimentada por mis clases en Nueva Acrópolis, también creo que nutrieron y pusieron mucha profundidad a esa búsqueda. Ay, qué bonito, profesora. Entonces hay que ver con tu propia experiencia en tu país, en El Salvador, y la experiencia en Nueva Acrópolis. Y creo que es un tema muy importante hoy, ¿no? En un mundo con tanto conflicto. Profesora, cuéntanos un poco, porque muchas veces la gente evita el conflicto. ¿Es posible evitar el conflicto? ¿Cómo podemos hacer para comprender este eje de que estamos siempre en conflictos, ¿no? Como individuos y como humanidad. ¿Qué idea es esta de conflicto y cómo manejarlo? Cuéntanos un poco acerca de eso. Claro, Melissa. Pero primero te pido que me llames Eva. Me alegraría mucho más. Y además, igual con los amigos que nos están viendo, me sentiré más cercana. E imaginaremos que estamos en una misma sala, porque así pues podemos hablar más en confianza. Claro. Eh, la verdad es que partimos de un paradigma equivocado. Todos, yo creo que, y la verdad es que en varios países, en El Salvador,
en diferentes partes de Latinoamérica, en Europa, aquí mismo en República Dominicana, donde ahora resido, siempre hago una pregunta. Yo pregunto, ¿de qué color pintarían la palabra conflicto? Invariablemente, la palabra conflicto se pinta de negro o de rojo. Siempre hay alguna así como excepción que la pinta de otro color, pero la palabra conflicto la tenemos como manchada en nuestra psique, ¿no? No es algo agradable, no es algo bueno, es algo que hay que evitar. Nadie ve un conflicto para allá y quiere ir hacia el conflicto. Ve un conflicto y quiere ir caminar en la dirección contraria. Y a veces eso pasa también en nuestro escenario interior. Entonces, creo que la primera idea que podemos conversar es que nos enseñaron que el conflicto es malo. Y vamos a decir algo muy provocador. Y la verdad es que esto no es nada nuevo, porque desde los tiempos antiguos, tanto en Grecia, voy a hablar de la India, el conflicto se ha considerado como parte de la vida. El conflicto es vida. De hecho, Heráclito, un antiguo filósofo griego, decía que era el padre de la vida. Polemos, o el conflicto era el padre de la vida, porque sin conflicto no hay vida. Y eso nos choca, ¿no? A una sociedad donde la palabra conflicto nos parece mala, parece como algo muy provocador. Y creo que podemos compartir todos aquí experiencias en las que hemos evitado el conflicto interior y el conflicto con otras personas. Pero el conflicto en sí no es malo, es la forma en la que lo gestionamos la que hace que se vuelva material explosivo en nuestras manos. Si lo gestionamos bien, el conflicto puede ser una maravillosa fuente de vida, de energía, de cambio, de transformación, tanto en nosotros como en nuestras relaciones. Y, y la verdad es que evitamos el conflicto porque vemos solamente la parte peligrosa, porque al decir de la palabra crisis, no conflicto, pero crisis, tiene como esa palabra en un carácter chino tiene una doble acepción, ¿no? Es peligro, pero también es oportunidad. Y nosotros solo vemos que el conflicto es peligroso, pero también es una oportunidad. Y hay que ser valientes para acercarse y para decidir cómo lo voy a enfrentar. A veces puede ser que la solución sea evitarlo, pero no siempre. La solución puede ser dialogar. La solución puede ser contribuir, buscar, entender, escuchar. La solución varía dependiendo del conflicto. No hay dos conflictos iguales por diferentes razones, porque puede ser, no es lo mismo, y aquí los que me escuchan no me dejarán mentir, que no es lo mismo tener un conflicto con la mamá que tener un conflicto con el novio, o que tener un conflicto con el hijo, o que tener un conflicto con un compañero de trabajo. No nos portamos igual. La persona es un factor, la persona con la que tenemos el conflicto es un factor determinante en cómo lo vamos a enfrentar. Por otro lado, siempre preguntamos yo siempre pregunto, ¿cuántas personas se necesitan? ¿Cuántas personas se necesitan para tener un conflicto? Y aquí preguntémosle a los que nos están escuchando, que pongan un número. ¿Cuántas personas se necesitan para, para que haya un conflicto? Tú que lo puedes ver, dime si hay alguien que contesta, si hay alguien que comenta. Se necesitan, ¿cuántas personas? ¿Cuántas personas? Los que están nos asistiendo. Ahí estoy viendo las respuestas. Justamente, una. No, yo crecí, mi mamá nos decía siempre, para pelear se necesitan dos, decía mi mamá. Y muchas personas dicen así, ¿no? Dicen, para que haya un conflicto se necesitan dos, pero no. Como muchos de los que están escuchando nos dicen, realmente los conflictos adentro de nosotros, dentro de uno solo, existe el conflicto. A veces una parte de nosotros quiere algo y otra parte de nosotros quiere otra cosa. Por eso la filosofía aporta tanto, dándonos una estructura. Y estaba viendo el live, uno de los lives el primero que escuchamos hace un par de semanas, hace unas semanas con Fernando Schwartz, porque
Coincido que la estructura septenaria, la constitución humana, como le enseña la filosofía natural, te da una herramienta importante para ver qué partes de ti están en conflicto, porque a veces la mente está en conflicto con las emociones están en conflicto con lo que quiere el cuerpo. Todos somos expertos en conflictos aquí, ¿no? Todos hemos tenido conflictos interiores donde una parte de nosotros quiere algo y otra parte de nosotros quiere otra cosa. Por eso es fundamental tener un mapa interior y un diálogo interior. Vamos a hablar de diálogo, pero hay que partir de eso que en la teoría se llama el intraconflicto, pero es el conflicto interior, ¿no? Es el conflicto que todos los que dicen ahí que uno lo evidenciamos. Todos hemos tenido conflictos interiores y todos necesitamos también ejercitarnos en el diálogo interior, que es algo profundamente filosófico y necesario. Qué bonito, Eva. Tú has dicho algo tan interesante que Heráclito decía que el conflicto es el padre de la vida. Y Sí, para eso nosotros, de sí. manera general, es el opuesto, ¿no? El conflicto hay que evitarlo. Y estás diciendo que es algo que hace parte de la vida, pero Eva, y esta puente entre el conflicto dentro y el conflicto fuera, ¿no? Esto sería tal vez la raíz más profunda de nuestros conflictos exteriores, que no sabemos bien cómo manejarlos. ¿Cuál sería esta puente entre el conflicto dentro y los conflictos globales? Te voy a hacer una pregunta difícil, pero muy actual, ¿no? Sí, Estamos claro. ahora en un momento difícil global, ¿no? No sé cómo va a ser el futuro cercano, ¿no? ¿Cómo dar sentido a este momento en que vivimos, ¿no? De tanto conflicto, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las raíces más profundas de tanto conflicto que estamos viviendo en este momento histórico? ¿Cuál sería tu perspectiva acerca de esto? Bueno, primero retomo lo que te llamó la atención de este filósofo Heráclito que decía que el conflicto era el padre de todas las cosas. Él no estaba glorificando la guerra violenta que estamos viendo ahora por todas partes. Y no me refiero únicamente a las guerras que tristemente vemos a nivel internacional, pero vemos guerras en todos los planos. Vemos guerras dentro de una misma sociedad, vemos polarización extrema en sociedades que podrían colaborar y podrían construir juntos algo grande. Vemos guerra a nivel comercial, vemos guerras y lo más triste a nivel familiar. Yo creo que los índices también de separaciones, de conflictos familiares, están a la orden del día. Entonces, eh, le pregunto yo al que nos escucha, ¿no creen que está algo conectado? Si la familia es la base de la sociedad y la familia misma está eh, un poco en crisis. ¿Y cuál es la base de la familia? Me pregunto yo. Si somos los individuos los que formamos la familia, si el individuo no trabaja su conflicto interior y no aprende a gestionarlo, obviamente el resultado va a ser en lo macro lo que se da en lo micro. Y creo que sí está conectado y lo cual nos devuelve un poco la responsabilidad de lo que nosotros hacemos. Quiero decir claramente que conflicto no necesariamente implica violencia. Violencia viene de violar las leyes, violencia viene de violentar, de, es algo muy diferente al conflicto, porque el conflicto puede ser, como decía Heráclito, una fuente de vida, una fuente que nos permite transformar algo para bien. Y todos, espero, tenemos algunas relaciones con las que hemos aprendido a manejar nuestros conflictos y hemos crecido, hemos madurado ambos. Los casados aquí los que están casados aquí en la llamada sabrán que si uno no aprende a lidiar o a gestionar de manera constructiva los conflictos que naturalmente genera la convivencia, pues o la solución más fácil es hasta aquí llegamos y calabaza, calabaza, cada quien para su casa. O la otra opción es, a ver,
El conflicto nos une, porque el conflicto une, nos tiene unidos. ¿Cómo lo trabajamos? Y no yo contra ti, sino los dos unidos trabajando el conflicto, porque este conflicto lo podemos trabajar juntos y vamos a crecer juntos. Eso es la parte relacional, ¿no? En la parte más global a la que tú haces referencia, fíjate que vive una época de la historia humana en la que no haya habido conflictos, ya sea guerras civiles, guerras internacionales, guerras, eh, pequeñas guerras de guerrillas. La humanidad siempre ha tenido guerra. Y de verdad, lo reitero, esto no es una apología de la guerra, estoy mostrando que la guerra nos está mostrando, la guerra violenta, nos está mostrando que no sabemos, no hemos aprendido ni individualmente ni colectivamente a gestionar la tremenda energía que provocan los conflictos. Yo creo que Heráclito más bien nos está nos está invitando a buscar la armonía de los contrarios, que es presente siempre. Incluso nosotros a nivel fisiológico tenemos un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo. Nosotros mismos tenemos contrarios, en partes contrarias dentro de nosotros que piensan diferente, actúan diferente, necesidades diferentes, se expresan diferentes. Y esa armonía de contrarios es a la que se refiere Heráclito. Y yo creo que podemos aprender muchísimo de la filosofía clásica, pero para traerla al presente y para hacerla de manera cotidiana, práctica, viva. Y esa es como la propuesta de todas las escuelas de filosofía que han existido y de Nueva Acrópolis. Y por eso coincido tanto y coinciden tanto mis estudios de paz y conflicto con lo que he aprendido acá, porque hay que empezar por adentro, ¿verdad? Además que, como decían los estoicos, hay que empezar por aquello que depende de mí. Lo que no depende de mí me hace sentir abrumado, me hace sentir impotente, me genera falta de esperanza. Pero cuando me concentro en aquello que yo puedo trabajar, yo puedo transformar mi propio conflicto, puedo transformar los conflictos que tengo con la gente que tengo cerca, sea en mis relaciones más íntimas, sea en mis relaciones con mis amigos, sea en mis relaciones en mi trabajo o en la misma sociedad, ¿verdad? En el mismo tráfico. Puedo aprender a manejar diferente los conflictos y la energía contraria, porque conflicto significa conflictus, la palabra viene de esto de fuerzas que convergen, y cuando se infligen una fuerza que se opone a la otra y una suprime a la otra, pues genera dolor, ¿no? Pero si aprendemos a que esas dos fuerzas confluyan y fluyan hacia algo superior, hacia algo mejor, el conflicto puede generar vida, como decía este filósofo. Oh, qué bonito, Eva. Entonces, estás trayendo una otra perspectiva de conflicto, ¿no? Porque normalmente los estudios acerca de la paz, y tú puedes hablar un poco acerca de esto, traen una dimensión mucho sociopolítica, ¿no? Externa, pero no hace mucha conexión con la dimensión interna de la vida, ¿no? El conflicto dentro de uno mismo. Y tú has dicho algo muy bonito, que dos personas pueden manejar el conflicto, crear unidad, ¿no? Conformidad. Y mi pregunta para ti sería, bueno, ok, si el conflicto es inevitable, es parte de la vida, tiene que ver con la dualidad, tenemos que manejarlo entonces, ¿no? Pero ¿cómo hacerlo? Entonces, si es parte de la vida, pero es difícil, ¿no? Sabemos todos, como has dicho, ¿no? Quien es casado, cualquier tipo de relación, hay siempre conflicto, pero ¿cómo manejarlo, Eva? Entonces, ¿cuál sería el camino? Bueno, ahí es donde nos volteamos, en ese cómo, nos volteamos hacia no solo la teoría, porque hay maravillosos escritores modernos que hablan sobre el manejo no violento del conflicto, la comunicación no violenta, pero la verdad es que también el ser humano se hizo esa pregunta que tú me estás haciendo ahora en un Instagram Live, se hizo esa pregunta debajo de un árbol hace miles de años allá en la India, ¿no? ¿Cómo hago para enfrentar el conflicto? Y bueno,
Partamos primero de una dimensión individual, porque hay que partirlo en pedacitos. Es una pregunta compleja, ¿no? Primero, decir que la paz no interior no consiste en eliminar la tensión interior. Siempre van a haber dentro de nosotros fuerzas en pugna, fuerzas que yo creo que todos los que nos estamos viendo nos vemos en un espejo, en el otro, ¿no? Las fuerzas en pugna son fuerzas que hay una fuerza de nosotros que quiere subir, mejorar, evolucionar, cambiar para bien, superar limitaciones. Y hay fuerzas también en nosotros que quieren descansar a cualquier precio, quieren mantener la comodidad, mantener el status quo, quieren certeza a toda costa. Y como el cambio implica incertezas, implica lo incierto, preferimos quedarnos en lo conocido, en lo viejo conocido, que en lo nuevo por conocer. Entonces, lo primero que hay que hacer es es mirar al conflicto a los ojos. Es una de las primeras lecciones que vemos en el curso introductorio de filosofía práctica. Mirar el conflicto a los ojos es pararse en el centro de la conciencia y conocer a nuestras fuerzas, ¿no? Conocer nuestras voces interiores que están en conflicto. Para eso hay muchísimas herramientas, como el primero la conciencia, que, ojo, sí exige silencio. Cuando hablamos de que el conflicto no es silencio, eso lo quiero aclarar más adelante. Porque la primera parte es no vivir el conflicto de manera inconsciente, sino ponerle un poquito de luz y ver lo que hay. ¿Qué herramientas han recomendado desde siglos las escuelas de filosofía y ahora está hasta de moda? Llevar un diario, algo muy sencillito como escribir las voces que están en conflicto dentro de mí, la confusión interior. Se maneja mucho mejor por escrito que así en virtual dentro de nuestra cabeza. Hay que hacer un download de todas las voces y escribirlas sirve mucho. Nos ayuda a clarificarnos, a decir, ok, esto me dice una cosa y esto me dice la otra cosa dentro de mí. Y para eso hay que hacer un poco de silencio, hay que hacer un poco de respiración y hay que observarse sin juzgarse. Esto es lo que hay. Me guste o no me guste, este es mi conflicto. Y bueno, elegir bien a qué voz voy a escuchar, cuál voz me va a ayudar a que el conflicto se transforme, me transforme en algo mejor, ya es una elección absolutamente particular. Nadie se puede meter en la elección de otro, ¿no? Uno debe reconocer el propio conflicto interior y decidir conscientemente, voy a hacer esto, voy a escuchar esto, ¿ya? A veces el conflicto es muy difícil y necesitamos un poco de tiempo para reflexionar. No lo podemos resolver todo ya, pero podríamos darnos un plazo, decir, bueno, voy a darme un mes para decidir esto porque me desgasta por dentro. Mientras yo no decida esto, no voy a estar en paz, no voy a tener tranquilidad. Entonces yo enfrento el conflicto, pero puedo tener diferentes estrategias. Y eso es lo maravilloso del conflicto. A los que nos encanta, a los conflictólogos, nos encanta el conflicto porque no hay uno igual que otro, ni siquiera de los que tenemos adentro. Y las estrategias del cómo, me encantaría darte una pomada mágica y decirte, así se resuelve. Pero no existe la pomada mágica, porque como dije al inicio, cada conflicto es único por el proceso que ha seguido, por la persona con la que tengo el conflicto o por el problema, por lo que está en juego. No es lo mismo tener un conflicto para saber si voy o no voy al cine con mi novio el domingo, o tener un conflicto de si estudio esta carrera o estudio esta otra carrera, si me voy del país o me quedo en el país. Las cosas que están en juego son muy distintas, las relaciones que están en juego son muy distintas, los procesos que están en juego son muy distintas. Entonces, si los conflictos cada uno es distinto que otro,
Y unos conflictos van a requerir una estrategia de evitarlos, otras de enfrentarlos, así, directo. Otras de dejar pasar un poco de tiempo. Otras de colaborar y hacer juntos algo. ¿Cuál es lo que siempre debe estar presente? La conciencia. Debemos estar conscientes y tomar decisiones conscientes. Voy a evitar este conflicto porque no merece la pena con esta persona. O voy a hablar con esta persona porque sí quiero cuidar esta relación y necesito hablar de manera inteligente para resolver este conflicto. Pero la decisión debe ser consciente. Si solo nos quedamos callados, ya a ese silencio me refiero, y es un callado más bien temeroso de no querer hablar y de no querer decidir y de no querer ver, entonces el conflicto, y yo creo que a todos nos habrá pasado, porque esto nos ha pasado a todos, de decir, mañana voy a hablar esto, mañana voy a hablar esto, mañana voy a hablar esto, y entonces la energía se va generando una bola de nieve, y algo que empezó chiquitito, ¡pah!, explota, pero terrible, violentamente, y nos salpica de sangre a todos. No es necesario. Los conflictos se pueden atender. Yo digo siempre que así como uno se cuida el físico, que se cuida la uña, ¿verdad? Que a veces nos ponemos atención a las uñas y si no nos ponemos atención a una uña que se encarna o que se puede ir creciendo, creciendo y después un tratamiento muy doloroso, se tienen que quitar la uña para resolverlo. Pues los conflictos pueden ser así. Si tú los atiendes cuando es chiquitito y lo hablas, puedes evitar que ese conflicto vaya creciendo, creciendo, creciendo y después sea algo muy doloroso de conversar. Y todos podemos buscar en nuestra propia vida ejemplos en los que lo hicimos bien y ejemplos en los que lo hicimos mal. Lo bueno de cuando lo hicimos mal es que podemos aprender que así no se hace, pero cuando lo hicimos bien también podemos aprender que así sí se hace. Y eso es conciencia. Así que la respuesta corta a tu pregunta, conciencia. Atención, memoria, que son temas que estudiamos en la escuela de filosofía. Qué bonito, Eva, lo que estás diciendo entonces, que habríamos que mirar hacia adentro, reconocer los conflictos, organizar nuestra mente para elegir la mejor estrategia de acción, ¿no? En relación a nuestros conflictos y hacerlos mientras son pequeños, para que no se alarguen de manera después más difícil de resolverlos. Muy interesante. Pero Eva, creo que hay ahí un tema que es el diálogo, ¿no? Porque el diálogo es una manera de resolver nuestros conflictos. Por favor, dinos un poco acerca del tema del diálogo como una herramienta para los conflictos, pero al mismo tiempo el diálogo hacia adentro, ¿no? En nuestra mente, que es filosófico también, y el diálogo hacia afuera, ¿no? Con la gente. ¿Cómo aprender a dialogar hacia adentro y hacia afuera para resolver nuestros conflictos? Dinos. Para ser prácticos, creo que lo primero es que necesitamos dedicarle tiempo, porque el diálogo necesita tiempo. No podemos dialogar a la carrera. A ver, ¿tú qué piensas de mí? ¿Qué sientes? Yo siento esto de ti. No, eso no se puede. Los conflictos no se hacen a la prisa. Requieren paciencia, requieren tiempo. Y creo que el principal obstáculo que todos enfrentamos hoy día es esta vida acelerada, corre, totalmente invadida, ¿verdad? Que tenemos invadida desde fuera, en la que primero tenemos poco tiempo para dialogar con nosotros mismos. Y quizás lo dije mal, porque como bien decía Séneca, no es que tengamos poco tiempo, es que no lo usamos bien. Entonces, sí le dedicamos tiempo a las redes sociales, sí le dedicamos tiempo o sea, a nuestra carrera profesional, le dedicamos tiempo a tantas cosas. ¿Por qué no hacer un espacito? Y no requiere tanto, ¿ah? Pero ¿por qué no hacer un espacito para dialogar por dentro? Para conversar, ¿cómo me fue hoy? ¿Qué, qué podría haber hecho diferente? ¿Por qué anduve tan tensa? ¿Y qué es lo que está generando esa tensión dentro de mí?
Entonces, lo primero es tiempo. Todos los que ahora, bueno, nosotros estudiamos a los estoicos dentro de la escuela de filosofía, pero hay una gran, pero gran fiebre de estudio por los estoicos y encuentran muchísimas herramientas para estudiar a los estoicos. Y yo siempre me pongo de ejemplo a Marco Aurelio. Imagínate Marco Aurelio, este emperador filósofo de hace siglos, cuando ves su vida, este señor seguro que tenía más ocupaciones que todos los que estamos en esta llamada juntos, porque tenía que dirigir ejércitos, tomar decisiones del gobierno civil en Roma, tenía tantas cosas. Y sin embargo, por la noche tomaba una pluma, y ahora lo podemos hacer más fácil, pero él tomaba una pluma, una lámpara y se dedicaba a tener un diálogo consigo mismo y a aconsejarse a sí mismo desde la conciencia más alta que él podía tener en la noche, cansado. Yo digo, si hay un ser humano que lo puede hacer y además estaba mucho más ocupado que yo, pues ¿por qué no lo puedo hacer yo? Entonces, reitero, el diálogo interior requiere hacer un espacio en nuestra vida, hacerle como un hueco. Y es más fácil si uno le hace como un espacito, no sé, que sea agradable. Cada uno de nosotros sabrá cómo lo hace, porque cada uno de nosotros es distinto, maravillosamente distinto, pero sí es importante hacerle un espacio al diálogo interior. Y lo recomiendan siempre y yo lo he probado, por eso lo recomiendo, por escrito, mejor. Más que solo sentarse a ver la pared y pensar en el diálogo aquí. Eso lo hacemos igual en el semáforo, y lo hacemos en cualquier parte, andamos con ese, pero eso no es lo mismo que diálogo interior. Eso es ruido interior. Pero dialogar es realmente poner en juego las ideas, es pensar, es aprender a pensar. Diálogos, es eso, viene justamente de, de, de compartir, de enfrentar, de encontrar puntos comunes y disímiles entre las ideas. Y eso es algo que realmente no estamos haciendo como sociedad. Yo no sé si tú lo ves en la sociedad en la que tú te mueves, pero creo que es lastimosamente un problema globalizado. No es algo que solo se da en ciertas partes de la Tierra, al menos en las grandes urbes o en las ciudades en las que puedo observar, no le hacemos, no hay, no se fomenta esto, ¿no? Y luego, obviamente, cuando vamos a tener un diálogo importante sobre un conflicto con alguien, es bueno hacerle un espacio también, sobre todo si vamos a hablar de un conflicto. Yo creo que podemos tener mejores posibilidades de que el diálogo vaya bien. Primero, si ambas partes quieren dialogar, porque no se lo puedo imponer al otro. Siéntate, hablemos. Eso no va a ir para bien, ¿no? Si las dos partes quieren dialogar, hay que hacer también un tiempo y un espacio. Y es muy distinto ventilar un conflicto en el auto cuando vas conduciendo y llevas al lado al hijo o al esposo y ahí vas hablando y empiezan a escalar las emociones y se empiezan a poner irascibles, que nos ha pasado a todos, cuando le gestionamos mal el conflicto ya sabemos en dónde va a parar esa forma de diálogo. No va a ser diálogo, va a ser monólogo gritándose uno al otro sin escuchar. La necesidad de aprender a escuchar al otro es el primer paso y eso requiere nuevamente tiempo. Necesito estar tranquilo y realmente usar mi atención voluntaria, activa, para poner atención a lo que el otro quiere decir. No solo a las palabras, sino a lo que realmente necesita el otro. Y mira, los mediadores más experimentados, gente que se dedica a ayudar a las otras personas a resolver conflictos, si les preguntas a la mayoría de ellos te van a decir que la escucha activa es una de las más difíciles habilidades a desarrollar. Parece fácil, pero no es fácil escuchar bien.
Entonces, creo que aprender a escuchar nos ayudaría muchísimo a dialogar mejor, escucharnos a nosotros, escuchar al otro y escuchar con ganas de comprender, no solamente como una pausa mientras termina de hablar el otro para después decir yo lo que yo quiero decir, sino con ganas de comprender, de ponerse en los zapatos del otro. Suena fácil, pero no lo es. Lo digo por experiencia, no es fácil, pero en lo difícil está la verdad. Y cuando nos atrevemos a entrar a lo difícil, pues podemos construir mejores cosas en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Eva, tú estás diciendo algo tan interesante que en realidad nosotros tenemos muchas veces ruido en la mente, pero no la mente organizada. Entonces volvemos locos con la confusión mental, esto genera mucho conflicto, ¿no? Y al mismo tiempo con la gente fuera de nosotros. Y mi pregunta para ti sería la siguiente. En nuestros programas de estudios hablamos acerca del tema de inteligencia, ¿no? Que tiene que ver con organización de la mente, ¿no? Yo estoy pensando un poco acerca de este tema de diálogo y de vida interior, cómo uno puede organizar mejor su propia mente, manera de reflexionar para resolver los conflictos internos y externos. Esta sería la primera pregunta. Y además, una otra cosa que me ocurre, Eva, es que a veces la gente tiene dificultad de diálogo por el siguiente, porque no logra experimentar dentro de uno mismo un estado de conciencia que sea de paz, que sea de tranquilidad. Entonces es ruido hablando con ruido, confusión con confusión, pero no hay algo más profundo, más alto, que uno puede escuchar dentro de sí mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer los dos? El desarrollo de la inteligencia, del diálogo, pero al mismo tiempo encontrar este punto dentro de uno mismo donde podemos tener como nuestro guión, ¿no? De lo que hacer. Bien, voy a tratar de contestar las dos preguntas. La primera era, ¿cómo hacemos para organizar la mente? La verdad es que primero hay que conocerla. También nuestra psique necesita ser conocida si es que queremos aprender a gestionarla mejor. El conócete a ti mismo implica conocer todas las dimensiones de nosotros y sí se puede poner orden, abrir las ventanas, poner luz dentro de la propia psique. Y voy a decir psique porque la mente está altamente influenciada por las emociones. Entonces, no se puede hablar separada de la mente. Es una mente que está influenciada por lo que sentimos. Según todos los que saben, los filósofos clásicos, también hay elementos superiores a la mente que son más espirituales en el ser humano. Y también esos elementos pueden influenciar a la mente. Nosotros elegimos de quién nos dejamos influenciar, de elementos espirituales que son más estables o de elementos emocionales que son más cambiantes. Entonces, organizar la mente requiere concentración, requiere conciencia, que es encontrar ese eje central dentro de nosotros para poder identificar qué es lo que está pesando más dentro de mí. Inteligencia viene de intelligere, que es discernir, es discernimiento, ¿no? Y es una capacidad que podemos ejercitar. El discernimiento no nacemos con o nacemos sin discernimiento. Es así como vamos al gimnasio para desarrollar un músculo, pues el discernimiento se practica y se va desarrollando con el ejercicio del mismo, ¿no? Entonces, y obviamente nos tenemos que equivocar. No podemos aprender a tener buenas decisiones si no tomamos malas decisiones. Entonces, organizar la mente pasa por concentración, conciencia, pero también por acción. Inteligencia, como la estudiamos acá, que no la estudiamos desde una perspectiva académica o teórica, sino más bien observándonos y con práctica,
es ese discernimiento que luego se contrasta con la acción y con los resultados de nuestra acción. Entonces tú dices, mira, organicé bien mi mente porque parece que me fue bien. O sea, en la acción puedo ver, y no solamente en resultados concretos, sino en cómo me siento yo con los resultados. Eso es una primera parte de la respuesta. Y creo que te entendí de la segunda parte cómo esto afecta a la convivencia. Y esto es fundamental porque la propuesta de nuestra escuela de filosofía pasa por tres ejes que son fundamentales. El eje del yo, porque hay un diálogo conmigo mismo y que nos lleva a conformar una conciencia ética y donde el etos y el estetos, lo ético y lo estético están unidos. Nos lleva a tener una vida más bella por dentro, por fuera, nos lleva a tener más tranquilidad interior. El otro eje, el segundo eje, es una relación con el otro, con los demás, que es la propuesta hacia la convivencia. Y realmente por eso creemos que, sobre todo hoy en día, la filosofía se hace como realmente algo necesario, esencial en la formación del ser humano, porque nos da herramientas concretas de convivencia. Termino con el tercer eje y regreso a la convivencia. Y el tercer eje es nuestra relación con nuestro momento histórico, nuestra relación con el tiempo, porque el ser humano no está en una isla, estamos en una sociedad, estamos en un momento histórico que demanda de nosotros una respuesta a las necesidades que tiene la colectividad y no podemos ser irresponsables de, pues, meternos en una burbuja o en una cápsula y no responder a las necesidades que está teniendo los otros seres humanos de nuestra sociedad, de nuestra comunidad. Por eso el voluntariado, necesitamos hacer algo concreto para ayudar. Entonces, esos tres ejes que son el yo, el otro y el momento histórico o el destino, son tres diálogos que hay que mantener permanentemente. Cuando tú dices qué relación hay entre mi diálogo interior y la relación con el otro, quiero echar mano de un filósofo llamado Aristóteles, que, de nuevo, él justamente se estudia en el módulo de convivencia del diplomado o del curso inicial de filosofía. Aristóteles nos dice que es fundamental encontrar la felicidad interior y habla de ataraxia, una palabra difícil, pero no significa otra cosa que tratar de encontrar una felicidad que solo depende de ti. Es una felicidad que no depende de algo que venga de fuera, que te regale alguien. Para el sediento, la felicidad es el agua, ¿no? Para alguien que tiene mucha hambre, la felicidad va a ser comer algo que le gusta. Para el esclavo, la felicidad va a ser la libertad. Pero, ¿qué es esa felicidad? Y lo quiero poner como una pregunta a todos los que nos escuchan. ¿Qué es aquello que sí solamente depende de nosotros y que puede permitirnos estar serenos, encontrar una felicidad interior inconmovible, que no la puede cambiar nadie, que no la puede tocar nada ni nadie? Y esa felicidad interior realmente la propuesta que hace Aristóteles es vivir de acuerdo a la virtud, vivir de acuerdo a lo que es bueno, a lo que consideramos desde nuestra forma de ser bueno, noble, justo, tener claros nuestros valores, que no es algo así etéreo, sino valores que podemos vivir y tocar y llevar a la práctica, y vivir de acuerdo a esos nos puede dar una felicidad, y una persona feliz con ese tipo de felicidad interior naturalmente va a contribuir a la felicidad de otros. Porque cuando tú estás lleno, pues ofreces. Cuando tú estás falto, pides. Cuando tú tienes, das. Cuando tú no tienes, necesitas. Entonces te vuelves más vampirito de las relaciones. Y lo que necesitamos es tener para dar felicidad en nuestra relación. Y por eso he hecho mano de este filósofo que nos invita a otro tipo de relaciones. Y
Aristóteles también decía que se pueden tener relaciones que son solo por necesidad o conveniencia. Se pueden tener relaciones que son solo por placer. O se pueden tener relaciones que son para construir algo juntos. Ese tipo de amistad filosófica, le llamo yo, es la que practicamos aquí. Somos amigos, pero aunque somos infinitamente diferentes, somos felices porque estamos construyendo algo juntos. Y esa felicidad, ese tipo de relación son relaciones muy duraderas. Eva, tengo una otra pregunta para ti de profundización de este tema. Y voy a invitar también a la gente que esté asistiendo a la live que haga preguntas también. Y vamos a tener algunas por ahí. Ahí escriban para que podamos hacer las preguntas aquí. Y la pregunta sería, en tu opinión, ¿el diálogo elimina el conflicto o el diálogo transforma el conflicto? ¿Cuál sería la utilidad del diálogo? ¿De eliminar o transformar el conflicto? La idea es que lo transforme. La idea es que el diálogo tenga como intención profunda transformar juntos el conflicto. No es ni tú ni yo, es nosotros. Es transformar el o tú o yo en nosotros. Y la verdad es que los conflictos no se terminan, se transforman. Alguien puede decir que ya no tiene ningún conflicto en su vida. En realidad, pues la vida se estanca cuando no tiene conflictos. Y los conflictos, si los vemos como herramientas de crecimiento y cambio, no los vamos a ver como enemigos. Entonces, más bien, la palabra transformación va más de la mano que la palabra terminación, ¿verdad? Y esto hasta la verdad que se ha discutido muchísimo y la teoría habla mucho más de gestión y transformación de conflictos que de resolución de conflictos, que fue toda una tendencia en un momento dado. Eva, tú tienes orientaciones prácticas para nuestro día a día, ¿no? En relación a la gente. ¿Cómo hacer para manejar el diálogo con las personas con quienes estamos todos los días? Bueno, primero yo los invito a que elijan un conflicto y no uno muy difícil, sino uno con alguien que quieren y que creen que pueden practicar el diálogo, porque el diálogo, igual que toda herramienta, hay que practicarla, practicarla, practicar. Entonces, decir, aquí este es el conflicto. ¿Y por qué me duele este conflicto? Por esta situación. Esta situación es la que hace que mi conflicto me cueste, ¿no? Me cueste enfrentar. Entonces, una vez que lo has identificado, hay que revisar qué quieres lograr tú, qué quieres, cuál es tu necesidad más importante dentro del diálogo, ¿no? Y quieres conocer la necesidad del otro. Realmente quieres saber qué necesidad tiene el otro. Y hacer buenas preguntas también son herramientas del diálogo. A veces vamos preparados al diálogo solo con lo que yo le quiero decir, pero no vamos con preguntas. Y las preguntas son como el cuchillo y el tenedor del diálogo, ¿no? Las preguntas, las preguntas. Entonces, prepara tus preguntas, prepara tus intenciones, prepárate tú, trata de ir al diálogo con lo mejor de ti. Cuando vamos al diálogo con intención de convencer al otro de mi punto de vista, de yo estoy en lo correcto, normalmente no nos va tan bien. Pero cuando vamos al diálogo con intención de explorar, con más curiosidad que con rigidez, voy con curiosidad y explorar mis necesidades y las necesidades del otro con la curiosidad de ver dónde se conectan, ¿no? Cuando eso sucede, hay más posibilidades que en el diálogo nos vaya bien. Cosas muy técnicas que son tomadas de la comunicación no violenta por ejemplo, no hablar de tú, acusatoriamente, hablar en primera persona, hablar desde el yo, porque eso sí, así me siento yo.
hablar de cosas específicas, no de cosas generales, no decir tú siempre vienes tarde, sino, oye, ayer a las 6 de la tarde yo te esperé, me dijiste que ibas a venir a las 6 y viniste a las 7 y me sentí muy mal. Yo quisiera hablar sobre eso desde el yo. Es muy diferente y estás hablando de un evento específico y no de general. Evitar las palabras de siempre, nunca, jamás, eso ya pone al otro a la defensiva. Y escuchar, la parte más importante, escuchar, que es importante, hay que practicar y escuchar requiere concentración, requiere atención, requiere dominio de la mente. Por eso es que esto requiere práctica. Lo que hacemos acá es hacer prácticas de concentración, prácticas de atención, porque nos hemos dado cuenta que eso nos ayuda también en nuestras relaciones, ¿no? No que tengamos relaciones perfectas, pero mejoran, ¿no? Mejoran todas. Sí, excelente, hay que escuchar, estar presente, hacer buenas preguntas, ser específico, tener mucha empatía. Agrego una cosa, dejar un tiempo y un lugar específico. Pensar dónde y cuándo voy a dialogar. No es a cualquier hora ni en cualquier lugar. Piensa que si le dices a la otra persona, tengo algo importante que hablar contigo, necesito 30 minutos, necesito una hora, tú sabrás, depende del diálogo. Podríamos hablar en tu casa o podríamos tomarnos un café. Eso prepara a la otra persona porque sabe que vamos a hablar de algo importante, ¿no? No lo improvises, prepáralo. Si es algo que te importa, porque la otra persona te importa, no lo improvises. Total. E un té o un chocolate apoya también, ¿no? En el diálogo. Mucho. El del diálogo. Sí, sí, sí. Eva, tenemos una pregunta del público que sería la siguiente. ¿Cómo aplicar las enseñanzas del Buda al conflicto? Qué bonito. Bueno, yo me parece que nos da herramientas muy, muy importantes porque bueno, para los que nos escuchan y no saben un poco de las enseñanzas del Buda, puedo hablar muy, muy acotadamente por el tiempo que tenemos de que él plantea el conflicto. Vamos a ver, el conflicto siempre en el conflicto siempre puede haber dolor. No estoy hablando de dolor físico, porque no estamos hablando que el conflicto implique violencia e irnos a los golpes. No, el conflicto, cuando yo tengo una postura y tú tienes otra, tengo una necesidad contraria a la tuya, necesitamos enfrentar esa tensión juntos. Y esa tensión puede generar dolor. Una de las enseñanzas primordiales del Buda es, el dolor existe. Parece sencillo, ¿no? Pero el dolor es parte de la vida. Es un poco como lo mismo, como aceptar, el conflicto es parte de la vida. Asúmelo, estás vivo. Asume el dolor, asume el conflicto. Asúmelo. Esa es una primera y muy profunda aplicación. Por otro lado, el conflicto también tiene que ver con revisar nuestras necesidades. Y al revisar nuestras necesidades, pues vemos nuestros apegos. El Buda hablaba que la causa del dolor es el apego. Es, yo diría, una valoración imperfecta, porque no valoramos demasiado cosas que no deberían requerir tanto valor. Y al ser desprendido de eso, pues nos duele y eso hace que nuestro ego entre en pugna con el otro, ¿no? Entonces, la recomendación o la aplicación del conflicto y el Buda en el tema del apego es muchas veces el apego más sencillo que tenemos en el diálogo es que quiero tener la razón. Yo quiero, el apego es yo estoy en lo correcto. Es mi ego, ¿no? Y ese ruido que hace el ego no me permite escuchar al otro. Yo necesito encontrar el botón interior para bajarle el volumen al ego, para tomarle un desinflamante del ego. Y eso es revisar dónde están mis apegos.
al menos, aunque no me los pueda quitar, identificarlos me va a permitir tener un mejor diálogo con el otro. Por otro lado, el Buda dice, la tercera noble verdad del Buda es que es posible la cesación del dolor, que uno sí puede trabajar el apego, sus apegos. No estamos condenados al ego y a sus apegos, sino que podemos trabajarlos y da una serie de cómo, como tú preguntabas, ¿cómo se hace eso? Bueno, él dio 8 cómo, ¿no? El noble óctuple sendero, que viene de 8, son 8 sendas o 8 formas de práctica, de cosas muy prácticas que uno puede hacer. Es revisar sus intenciones, que sean rectas, que no estén apegadas a, a mi subjetividad, que no estén apegadas a lo que lo que mi ego dice. Revisar mis intenciones, revisar mis palabras, las rectas palabras. Y ahí también, dentro de las palabras, voy a incluir los rectos silencios. Cuando dijimos en el título de esta charla que paz no equivale a silencio, estamos hablando de un silencio inconsciente, ¿ya? A veces uno sí puede elegir conscientemente callar, pero es una decisión consciente. Esta es la mejor estrategia en este conflicto. Entonces, rectas palabras, que también voy a incluir los rectos silencios. Cuándo callar, cuándo hablar. ¿Qué hablar? ¿Qué callar? Otra, voy a mencionar rectos medios de vida, que es ganarse la vida sin hacerle daño a nadie. También ahí el conflicto está implícito, ¿no? Y esto a muchos niveles. Rectos pensamientos, recta conducta. Y bueno, fundamentalmente lo que dijimos y hemos recalcado antes, recta concentración, recta atención y recto esfuerzo. Y esos 3, los últimos 3 del noble óctuple sendero, creo que son una clave maravillosa para el diálogo interior y para el diálogo con los demás. Así que muchas gracias a quien haya hecho esa pregunta, porque realmente en esa filosofía, y lo vemos desde el aspecto filosófico, no religioso, el budismo aporta mucho al tema del conflicto. Qué bonito. Muchas gracias, Eva. Me encanta agregar el noble silencio también, ¿no? Noble silencio. Eva, vamos a terminar ahora, pero antes de terminar, me gustaría saber qué resumen te gustaría hacer, ¿no? Una idea clave para que la gente lleve para sus casas. Y también que nos gustaría que nos contara también un poco acerca del trabajo de Nueva Acrópolis en República Dominicana, ¿no? Para que la gente que esté interesada pueda buscar Nueva Acrópolis en tu país. Claro. Bueno, yo diría que en síntesis, cuando decimos que la paz es una invitación al diálogo interior, a esa búsqueda interior que nos permite encontrar un estado de felicidad interior que no depende de nada, pero que a la vez nos invita a ser valientes y a tener un diálogo hacia afuera cuando es necesario y hacerlo de la manera y la forma correcta. Nos invita a la honestidad. Creo que hay que ser honestos con nosotros mismos, no escondernos o evadir los conflictos internos. Ya es una buena parte del trabajo que hay que hacer. Y por supuesto, conflicto no es violencia. Conflicto es vida, conflicto es útil, conflicto, si se gestiona bien, no explota, pero definitivamente nos haría a todos, individual y colectivamente, mejores el manejar esa fuerza de la naturaleza que está presente en todo lo que está vivo, el manejar el conflicto. Entonces, escojamos uno,
aprendamos, abrámonos a saber más de este tema y acerquémonos también a la escuela de filosofía que tengan ustedes cerca. Nosotros acá en Dominicana estamos en dos sedes, en Santo Domingo y recién esta semana vamos a abrir en Santiago de los Caballeros también, en otra ciudad. Y entonces creo que en comunidad, en conjunto, podemos aprender más de esto. Pero uno puede leer sobre esto por horas en su cuarto, en su celular, en su computadora. Lo que maravilla es que en una clase de filosofía hay gente joven, gente adulta, profesionales, estudiantes, hombres, mujeres, de todas las diferentes contextos, y esa diferencia, y que por qué no decirlo, también se dan conflictos en un aula donde la gente piensa distinto, nos permite aprender en un espacio seguro, en un espacio saludable que promueve el respeto, la fraternidad, que es nuestro primer principio, y que busca el aprender de los contrarios, aprender de la diferencia y forjar unidad en la diversidad. Entonces, nada, los invitamos no solamente aquí en Santo Domingo y en Santiago de los Caballeros, sino en la ciudad donde usted esté. Nos puede buscar en acropolis.org y ahí está donde nos ubicamos, que ya estamos en más de 550 ciudades del mundo. Así es que seguramente podrá encontrar algún espacio donde puede dialogar filosóficamente y aprender este tema que es tan necesario en el momento actual que estamos viviendo. Un poquito de convivencia, un poquito de diálogo interior, un poquito de responsabilidad con el momento histórico que estamos viviendo. Muchas gracias, Eva. Qué bonito escucharte. Fue un gusto. Acalentaste nuestros corazones. Fue súper interesante. Muchas gracias por todo.